La Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través del Programa de Desarrollo Cultural de Adultos Mayores, presenta el taller de Memoria Oral. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están de regreso en este taller de tradición oral. En esta ocasión vamos a reflexionar un poquito sobre el tiempo. No sé si ustedes se han preguntado qué es el tiempo. En realidad yo creo que nadie lo sabe, pero todos nos damos cuenta de cómo nos afecta. Si volteamos a ver a nuestro alrededor, pronto nos daremos cuenta que todas las cosas cambian. El paso del tiempo es inexorable y no lo podemos detener. Tampoco podemos detener sus consecuencias. Una manera que los seres humanos tenemos para dejar registro de cómo fue ese paso del tiempo es dejar documentos escritos, dejar testimonios, huellas de lo que ocurrió. Entonces, así es como vimos que a los historiadores les interesa encontrar papeles viejos, fotografías, recetas de cocina, facturas, juicios, testamentos, etcétera, etcétera. En todos esos documentos, los historiadores encuentran una manera de vivir los sentimientos, las emociones, las ideas, los sucesos que ocurrieron en el pasado. Esa es la gran importancia de dejar por escrito la memoria, la experiencia que hemos tenido como personas. Y como todos somos importantes, todos nuestros recuerdos lo son. Y entonces de eso se va a tratar esta sesión. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a pedir que se reúnan en equipos de 2 o 3 personas. La primera parte de este ejercicio tiene que consistir en ponerse a platicar justamente sobre el tiempo, pero no una reflexión filosófica como la que quizá lo acabo de hacer, sino más bien cómo era el tiempo en el que ustedes vivieron cuando eran jóvenes o adultos, cuando eran niños, qué cosas ya no hay ahora. Por ejemplo, a mí se me ocurre pensar ahora en las cosas que se vendían antes y que ya no se venden hoy. Por ejemplo, el pinole. ¿Recuerdan el pinole? El pinole era un polvo que es producto del maíz tostado y molido con piloncillo, que se vendía en las tiendas en unos cucuruchos de papel, de periódico. Y entonces cuando yo era niño, estos cucuruchos costaban 50 centavos. En sus pueblos, en sus comunidades, en sus colonias, cuando ustedes eran jóvenes había pinole, lo vendían en las tiendas. ¿Qué otras cosas vendían? Eso nos interesa mucho, cómo era la vida antes, la vida comercial. Entonces el ejercicio trata sobre eso. Vamos a reunirnos entonces en grupos de 2 o 3 personas para platicar lo que había antes y ahora ya no hay. No solamente es lo que había en las tiendas, sino también cómo vivía la gente antes. Por ejemplo, una cosa que puede ser intrigante es cómo se lavaba la ropa antes, que no había lavadoras y no había detergentes. Los jóvenes de ahora no se imaginan cómo pudiera ser eso. Entonces sería muy interesante conocer cómo la gente tenía sus hábitos de limpieza de sus prendas. El trabajo, cómo se trabajaba, cuánto pagaban, en qué cosas se trabajaba en la casa y afuera de la casa, cómo se transportaban las personas, qué caminos había. Entonces, por ejemplo, yo sé que allí en la zona media de San Luis Potosí, allá en el sur, en el municipio de Santa Catarina, por ejemplo, para llegar a las comunidades PAMES, pues no había carretera, entonces había un camino muy largo que había que transitar caminando o en burro hasta Santa María Acapulco. O sé muy bien también que allí en Villa Juárez, ahí en el norte de la zona media, pues antes se transportaban en volantas, en carretas. ¿Cómo era esa vida de ustedes hace décadas, en los años 50 o 60 del siglo pasado? Eso sería interesantísimo conocerlo. Okay. Una vez que se reunieron en equipos y que platicaron, hay que designar a una persona que haga una lista de los temas en los que ustedes trabajaron. Una vez hecha esta lista, entonces hay que repartirse el trabajo y cada uno de ustedes deberá pues asignarse 1 o 2 temas por persona.
Y el trabajo a seguir en los próximos días es pensar en un dibujo y en un pequeño texto que se deberá escribir al respecto. Por ejemplo, si alguien recordó cómo eran los transportes de aquel tiempo cuando empezó a transitar el tren por la zona media, por Cerritos, Villa Juárez, por la vía del Piojito, por todas esas estaciones de tren que antes había, o si alguien se acordó de otro tema de cómo eran, por ejemplo, las medidas que antes se usaban, los dobles de maíz o de frijol, etcétera. Bueno, los temas que ustedes hayan elegido, hay que pensar en ellos, en un dibujo y en un breve texto, que son tanto el texto como el dibujo que van a ir en el libro cartonero. Una vez que ustedes hayan conseguido esos dibujos y esos textos, entonces hay que encontrar la manera de pegarlos o dibujarlos ahí mismo en el libro. Yo les recomiendo que en una misma hoja escriban 2 o 3 temas de los que acabamos de platicar. Entonces, pues les deseo la mejor suerte con este primer tema. La Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de San Luis Potosí te agradece por ser parte del programa de la Dirección General de Desarrollo Cultural. Esto fue La Cultura en Contingencia del COVID-19. Este programa es ajeno a cualquier partido político.